Bien, ahora sí está grabando. Vamos a Mateo, capítulo 27. Y hoy vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 37. Dice así. El título en la Reina Valera dice Crucifixión y muerte de Jesús. No vamos a llegar a ver todo, solamente vamos a llegar hasta la crucifixión nada más. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén, a la palabra del Señor. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de Mateo. Estamos llegando ya al final de la vida del ministerio de Jesús. Nos queda un capítulo y medio nada más. La última vez, hace unas 2 semanas, estuvimos viendo una de las descripciones más dolorosas que padeció Jesús en Mateo, ¿no? Toda la parte sobre lo que sufrió siendo azotado, siendo burlado, la corona de espinas, y vimos que todo esto fue la descripción más gráfica que hace Mateo, pero que el punto principal, como pudimos ver, con el que nos quedamos para la reflexión, fue que el Señor Jesús tenía el poder de librarse, y teniendo el poder y sufriendo el dolor, eligió no librarse. Eso fue realmente la enseñanza principal de todos los padecimientos de Jesús, de que Él podía librarse en el momento que Él quisiera y aún así decidió sufrir hasta el final para poder pagar el precio completo. Y hoy vamos a ver un poquito más de eso a continuación. Una cosa que vamos a notar es que Mateo no se detiene demasiado en los detalles. De hecho, hay cosas que hasta leía recién en los comentarios bíblicos de que los mismos comentaristas se preguntan que por qué Mateo decidió obviarlo, y vamos a ver más o menos cuál puede llegar a ser una respuesta, pero vemos que todo transcurre demasiado rápido. Ustedes calculen que de acá hasta el final del capítulo 27 ya tenemos toda la muerte de Jesús y en el 28 el final. O sea, es rapidísimo realmente cómo sucede. Principalmente el motivo por el cual Mateo y muchos en aquel tiempo no ahondaban en el sufrimiento de Jesús era porque los primeros cristianos no querían que la gente se enfoque morbosamente en el dolor que sufrió Jesús, ¿sí? Sino que se enfocaban en lo que significaba el sacrificio de Cristo, ¿no? La salvación de sus almas, ¿sí? El arrepentimiento de pecado y la salvación de sus almas. Eso era lo importante. Y sobre todo, el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a Mateo 27, donde estábamos, y vamos a leer solamente el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Como les decía, esto es todo lo que Mateo dice sobre Simón de Cirene, ¿no? ¿Quién era este Simón de Cirene? Bueno, esta persona no solo se menciona en esta historia, sino también se menciona en los otros evangelios, ¿no? Pero en Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 15, se nos da una información clave para descubrir quién era y por qué el Señor quiso que su nombre quedara registrado en su palabra. Porque fíjense que hay muchos pasajes de la Biblia donde se menciona a alguien, por ejemplo, la esposa de Lot, y nunca se dice su nombre. Y este hombre simplemente lo encontraron en el camino y lo ayudaron, lo hicieron que ayude a Jesús a llevar el madero. Pero vamos a ir, mientras tanto, a Marcos 15
y vamos a saber un poco más de quién era este Simón de Cirene. Marcos capítulo 15, ya les digo el versículo. Marcos 15, versículo 21 es. También es el mismo pasaje, crucifixión y muerte de Jesús. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Acá vemos que Marcos da un poquito más de información. Lo primero que podemos sacar es la enseñanza principal enfocada en Jesucristo. ¿Por qué Jesús necesitaba ayuda para llevar la cruz? En realidad tenemos que entender una cosa, si bien, como decíamos la otra semana, todos hemos visto la pasión de Cristo, Jesús no cargó una cruz entera de ese tamaño, de hecho sería bastante complicado para una persona llevar un tronco de ese tamaño. Esa parte es parte del cine, es parte como de la mística, pero lo cierto, lo que el Señor Jesús llevó es el palo transverso, el otro ya estaba clavado en el lugar, por una cuestión de comodidad lo hacían así. Porque si el preso por algún motivo no lo podía llevar, lo iba a tener que llevar los guardias. Entonces no querían, por eso solamente llevaban el palo transverso, sería, ¿no? Esa era la forma tradicional de cosas. Hay muchos que han dicho que no, solo a Jesús le tocó llevar la cruz entera. No hay registro histórico, no hay registro bíblico, nada. Lo que se dice, de acuerdo a la tradición y de acuerdo a la historicidad, es que todos los presos llevaban solamente el palo transverso, nada más. Era bastante grande y pesado, pero no era la cruz entera como vemos en la película. Pero ¿de qué nos habla esto? ¿Por qué el Señor Jesús no podía llevar el palo? Bueno, hemos visto la semana pasada todo lo que sufrió. Había pasado la cena del Señor, toda la noche despierto, obviamente secuestrado, apresado por los soldados. Había sufrido, había sido golpeado en la cara mientras había pasado la noche. Por la mañana, cuando empieza todo este juicio, había pasado lo de Pilato, había sido apedreado, escupido, le habían hecho de todo al Señor en el camino mientras iban a un lado hacia el otro. Esa es una parte que se refleja bastante bien en la Pasión de Cristo, todo lo que padeció durante el paso de una ciudad, de una casa hacia la otra, ¿no? de una localidad hacia la otra. ¿Y qué es lo que podemos ver a través de esto? Primero que nada, que el Señor Jesús era humano. ¿Sí? Hay una cosa que siempre es parte de la doctrina fundamental de la iglesia cristiana, que Él era 100% Dios sin dejar de ser 100% humano. La debilidad de su carne era real. ¿Por qué esto es importante? Porque había una creencia, había una doctrina rara en los primeros años de la iglesia cristiana, que Jesús en realidad era medio hombre y medio Dios. Por lo tanto, la cruz no le dolió tanto porque era medio Dios. ¿Sí? No es así, no era un híbrido, no era una cosa rara. Era Dios hecho 100% hombre. Así, eso lo vemos cuando tenía sed, cuando tenía hambre, ¿sí? Tenía todas las necesidades fisiológicas que tenemos, Él las tenía que padecer. Todos los dolores de la cruz y los latigazos los tuvo que sufrir como cualquiera de nosotros los sufriría. Él aún más porque Él era inocente. Y como podemos ver, también sufría la fatiga física de ya no poder caminar con semejante tronco en la espalda. Por eso se le llama a este hombre. Pero aún eso, el Señor utilizó esto y vamos a ver el para qué, ¿no? Acá leemos nuevamente en Marcos 15, 21 que dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. El Señor Jesús cargó con la cruz durante un tiempo, el tiempo que pudo, pero luego ya cuando no pudo más, tuvieron que los mismos soldados llamar a alguien más para que se lo lleve hasta el lugar de la crucifixión. Fíjense esto, mientras que Mateo y Juan fueron testigos presenciales, o sea, Mateo y Juan eran discípulos de Jesús, Marcos y Lucas, ¿se acuerdan quiénes eran Marcos y Lucas? Fueron cristianos de la siguiente generación, o sea, eran los hijos de los que vieron a Jesús, ¿sí? Fueron los testigos, fueron los que más dan información, porque Marcos y Lucas recopilaron información de los cristianos que estuvieron ahí, ¿sí? Son la siguiente generación de cristianos de la iglesia, ¿no? Aproximadamente unos de 20 a 40 años después de lo que pasó con Jesús.
Y Marcos, ya con más información en el tiempo más adelante, Marcos dice que Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo, cosa que no se ve en ninguno de los otros evangelios. Y lo curioso es que esta forma de nombrarlo, fíjense, dice, es padre de Alejandro y de Rufo. Los manda, no dice hijo de tal, ¿sí? No dice ninguna otra especificación de tal tierra, los dice por nombre. Cuando en la Biblia menciona a alguien por nombre, era porque era alguien muy importante y todos sabían quién era, o porque era un hermano en Cristo. ¿Sí? Como cuando se habla de la hermana tal, el hermano tal, saludos al hermano tal, ¿no? Los nombra solamente por nombre porque ya todos los conocían seguramente en el ministerio, ya unos aproximadamente tal vez 20 años después de lo que había pasado con Jesús. Por eso Marcos solamente dice esto, ¿no? Vamos a ir para que tengamos un panorama de quiénes eran. Romanos 16, que es las salutaciones finales de Romanos. Romanos 16, 13, fíjense que está saludando ahí el apóstol Pablo, mandando un saludo a los hermanos de la iglesia. Dice, Romanos 16, 13, ¿a quién tiene que saludar? Saludad a Rufo. Escogido del Señor y a su madre y mía, o sea, me consideraba como su madre, el apóstol Pablo. No hay a ciencia cierta una evidencia de que este Rufo sea el mismo Rufo, pero los eruditos bíblicos dicen por algo se lo menciona por nombre en los dos lugares, ¿no? Sin dar ninguna otra explicación. Claramente eran hermanos conocidos, ¿sí? Cirene, la tierra de donde venía este Simón, era una ciudad de la costa del norte de África. Por lo tanto, Simón de Cirene era un extranjero, ¿sí? No era un judío. Y esta ciudad Cirene era una ciudad donde había muchos judíos y hasta tenían una sinagoga los judíos ahí. Fíjense qué curioso. Existe una inmensa posibilidad, de acuerdo a lo que dicen los eruditos bíblicos, de que este hombre haya ido a predicar lo que vio de Jesús, ¿sí? No solo a su familia, sino también a todo el pueblo, y gracias a él haya llevado a la palabra de Dios a esos lugares, y podemos ver en Hechos 11:20, que ahora vamos a buscar, que haya sido parte tal vez, ¿sí? O haya sido responsable en parte, de la fundación o la edificación de la iglesia en Antioquía. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 20. Dice Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjense, ahora estamos acostumbrados a decir, bueno, es de, qué sé yo, de Vialema-C, bueno, puede ser un montón de personas, ¿no? Somos más de 10.000 personas. Pero en aquel tiempo no era así. Un pueblo común de cualquier lado aislado podía tener tal vez 200 habitantes y se conocían todos. No es como ahora que estamos más dispersos, somos más cantidad. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de que precisamente esta situación que el Señor permitió que tuviera que vivir este hombre, Simón de Cirene, haya sido el principio de un ministerio que fue llevado hacia Cirene, una ciudad en África. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Porque toda la palabra de Dios tiene una enseñanza. Toda historia que se cuenta, cuando vemos que se cuenta algo así aisladamente como esto, no es porque sí. Algún motivo tiene. Bueno, tratemos de armar la historia para entenderla. Los soldados romanos podían obligar a cualquiera a llevar cargas pesadas. Recordemos que el Señor Jesús le dice, si alguien te obliga a llevar una milla, una carga, porque esa era la ley, vos llevásela 2 millas. Voy a decir, pero es injusto, si la ley dice una milla, no importa la ley. No, vos hacés más de lo correcto. No hagas lo correcto, lo justo y necesario. Hacé más de lo correcto. Bueno, los soldados romanos podían obligar a cualquiera, mucho más a un extranjero, a llevar una carga. Y Marcos dice que Simón, ¿de dónde venía? ¿De dónde salía? Sí, era de Cirene, pero ¿de dónde salía? Del campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Trabajando. Imagínate recién salir del trabajo de los de antes, ¿no? Cansado, agotado el cuerpo, y que por ley te obligan a seguir trabajando y no se sabe cuántos metros o kilómetros tuvo que caminar con una carga. Algo totalmente injusto,
Pero él obedeció. Simplemente obedeció lo que tenía que hacer. Y gracias a eso conoció la verdad. Predicó a su familia y salvó tal vez a otros cientos del infierno. ¿Tan solo por qué? Por no perder la calma un mal día. ¿Mm? Imagínense esta situación del pobre Simón, ¿no? Él venía, estaba en su trabajo, él venía de sus cosas. Pasaba por ahí y dijeron, vos, vení, vos, agarra, venga. Capaz que lo vieron medio morochito y aprovecharon porque lo era de África, así capaz que lo más probable es que era más oscurito de piel. Ah, vos, el negrito, vení, tú, porque es típico el racismo así, sobre todo en los que tienen autoridad, ¿no? Vemos lo que pasa no me acuerdo si en Deuteronomio, pero en el Pentateuco, de qué se burlaban precisamente de la hermana de Moisés, cuando tomó esposa, era cusita. ¿Qué significa? Que era de África, era seguramente oscurita de piel, ¿y de qué se burlaban? Y seguramente de eso, ¿no? Siempre se muestra varias veces en la Biblia eso que tenían, de burlarse de gente, decían, de tal ciudad. ¿Dónde queda esa ciudad? En África. Bueno, este hombre que lo agarraron de esa forma, lo obligaron a trabajar y él, callado la boca, obedeció. Tan solo por eso llevó la salvación a su casa, a su ciudad, y dicen los eruditos que es muy probable que haya sido responsable de parte de la fundación de la iglesia en Antioquía. Fíjense, la semana pasada hablábamos precisamente de esto, de cómo el objetivo de Satanás es que renunciemos, que nos rindamos, que digamos basta, no tengo ganas, no tengo más ganas de hacer las cosas bien, al final hago las cosas bien para que después el Señor no permite que las cosas salgan como yo quiero, ¿no? Bueno, él sabe, el enemigo sabe, que precisamente es ahí cuando perdemos la bendición, cuando perdemos la calma, ¿no? Y no era el único, Simón de Cirene no era el único que tuvo un mal día, no era el único que tuvo un mal día. Hubo otra persona que también no tenía nada que ver en el asunto y también tuvo un mal día por culpa de lo que le estaba pasando a Jesús. ¿Saben quién era? Pilato. Pilato fue otro que tuvo un pésimo día, ya lo hemos visto. Todo lo que le obligaron a hacer, él no quería crucificar a Jesús, él no veía un motivo para crucificar a Jesús, y fue otro que fue también en parte tentado de esta forma, ¿para qué? Para que conozca al Señor Jesús. Vamos a ver más adelante esto. Versículos 33 y 34. Volvemos a Mateo. Mateo 27. Dice, Mateo 27, 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto pasó justo antes de ser crucificado. Todavía no había sido crucificado, ¿sí? Todavía estamos en el camino hacia la crucifixión. Recordemos que Mateo lo cuenta cronológicamente para que vayamos entendiendo la situación, ¿no? ¿Quién le dio a beber esto? Los únicos que tenían acceso eran los soldados romanos. Los únicos que tendrían acceso serían los soldados romanos. Y la pregunta es, ¿por qué le dieron esto? ¿Y por qué Jesús lo rechazó? Bueno, pues resulta que este acto, al parecer, no era algo malo, era algo, muchas veces vemos como que le querían dar para molestarlo. No, de hecho dicen que esto era un acto de misericordia que estaban teniendo, porque esto acá si bien dice la palabra vinagre, creo que es vinagre acá. Sí, vinagre. No es el vinagre que nosotros compramos en el supermercado. El vinagre al que se refiere en la Biblia era vino agrio. ¿Sí? El vinagre de antes era vino que se agriaba y ese era el vinagre que tenía. Era vino agrio mezclado con hiel de animal. En otro lado decían ajenjo, decía otras terminologías, algo amargo. ¿Qué es lo que causaba esto? Esto era como una droga narcótica que precisamente se la daban porque sabían lo que venía, que era atravesar las manos y los pies, que era la peor parte. Y era una forma para aminorar, para que soportaran ese momento tan traumático. Y el Señor dice que en cuanto lo probó, no quiso beberlo. ¿Por qué no quiso beberlo? Porque sabía que él quería estar en todas sus facultades para sufrir ese momento completo, porque eso era lo que el Padre le había mandado. Él sabía que si él bebía eso, lo iba a relajar, lo iba a permitir. No es que le iba a pasar bien, pero no iba a ser el sacrificio completo. No iba a ser real. No sé si la hermana dijo eso, pero creo que eso fue. ¿Sí es real? Exactamente. Él quiso
vivir ese momento completo, hasta el último momento. Fíjense la fuerza, el Espíritu Santo realmente cómo lo sostenía para, a pesar del dolor, decidir, no, yo voy a sufrir este momento, voy a pasar esta penalidad hasta el último instante. Esto nos habla nuevamente de lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Las situaciones de dolor que vivimos tenemos que saber interpretarlas como de parte de Dios. Muchas veces estamos tentados a librarnos de una carga. Fíjense que una de las cosas que hoy en día en la actualidad pasa mucho, todo el tiempo, es, al menos a mí en el negocio, que te estén todo el tiempo ofreciendo tarjetas de crédito, que te estén todo el tiempo ofreciendo préstamos, ¿sí? No se lo ofrecen a alguien que no tiene un negocio, no se lo ofrecen a la gente en la calle, así nomás. Suelen ofrecerse a que saben que más o menos tienen algún respaldito, cosa que si fracasa, bueno, te sacamos o el auto o la casa, te sacamos algo. Y uno muchas veces en una situación de desesperación, ay, no sé cómo voy a pagar el alquiler a fin de mes, y capaz que todavía faltan unos días, Dios puede llegar a proveer, pero entramos en desesperación. Bueno, si meto esta cuentita por acá y tapo este hueco con esto, en vez de confiar en el Señor, terminamos cayendo en esas soluciones que son como ese narcótico. Alivian un ratito, pero todos sabemos que después, los que se drogan dicen que después de que pase el efecto, el dolor es mucho peor. Porque después el dolor más la desesperación por volver a probar ese narcótico. Así pasa con muchas cosas de la vida. A veces queremos zafar del momento con una mentira de que le llamamos piadosa, queremos zafar con un engaño rápido para, bueno, es solamente para pasar el momento, ¿sí? No voy a hacer esto, es solamente por este domingo nomás, porque yo lo viví el día, sábado. Yo esperaba llegar, había avisado a Gerardo que no iba a ir a la iglesia el domingo, porque yo había calculado los horarios, digo, vamos a llegar a las 2, 3 de la mañana, voy a estar reventado el domingo por la mañana, pero llegamos a las 8 de la noche. Y ustedes no saben cómo mi cabeza y mi cuerpo me decían, si ya le dijiste que no va. Y yo sentía, realmente no la escuchás audible, pero sentís esa voz que te dice, quédate, si estás cansado, recién llegás de Buenos Aires, fue cansador el viaje. Y el Señor realmente, no lo voy a decir como que fue mi fuerza, fue el Señor que me dio la fuerza para decir, no, son las 8 hasta que llegué acá, se hicieron las 10, las 11 hasta que nos dormimos, igual que todos los sábados. No puedes ser tan cara dura, me decía yo a mí mismo. No puedes ser tan cara dura si sabes que no estás sufriendo, no te duele nada. Dormí y al día siguiente vas a la iglesia como todos los domingos. Bueno, esas son las pequeñas bendiciones que el enemigo quiere que nos perdamos, ¿sí? Porque ir al domingo fue de bendición realmente la palabra para mi vida. Continuemos. Versículos 35 y 36. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Nuevamente, como les decía, vemos lo rápido que Mateo habla de cómo fue la crucifixión. Dice, y cuando le hubiesen crucificado, o sea, ya lo da por hecho, o sea, ya pasó. Ni siquiera se pone a detallar cómo fue la crucifixión. No ahonda en lo doloroso, en el tiempo que llevó. En la Pasión de Cristo podemos verlo de una forma visceral, es realmente doloroso verlo. Pero Mateo no se queda ahí, simplemente dice, y cuando lo crucificaron, salta a este otro tema en el cual sí ahonda, ¿sí? Que se enfoca en lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Que repartieron entre los soldados la ropa de Jesús. ¿Por qué Mateo le pone tanto énfasis a esta parte y no a la crucifixión? Bueno, porque esta parte era una profecía cumplida del Antiguo Testamento de aproximadamente, casi exactamente 1000 años antes de Cristo fue que el rey David escribió esto que vamos a leer en Salmo 22, 16 al 18 vamos a leer. Fíjense. Está exactamente en el 18, pero vamos a leer desde el 16 porque está más completo. Salmo 22, del 16 al 18. Dice, esto tenemos que entenderlo así. Hay formas de entender la profecía bíblica del Antiguo Testamento para que sepamos. En el caso de David, muchas de estas situaciones son descripciones de lo que él sentía
Él no tenía idea seguramente de que él estaba escribiendo una profecía, como la mayoría. En el Nuevo Testamento, Pablo no sabía que estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Él simplemente escribía cartas a los hermanos para aconsejarles. No sabía que estaba siendo utilizado de una forma tan grandiosa de parte de Dios. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento, cuando vemos que dice, el Señor Jehová me dijo que dijera esto, listo, fue palabra directa de Dios. Pero en el caso de los salmos, era inspiración divina que Dios le daba para un momento de crisis de él. Había momentos que él estaba viviendo de angustia y él escribía lo que él sentía, lo que el Señor le daba en ese momento, que luego con los años, cuando pasa la historia de Jesús, de golpe los que conocían la palabra de Dios dicen, pero esto yo ya lo vi, esto ya lo leí en algún lado. Y ahí empezaron a acudir a los escritos antiguos y recién ahí se dieron cuenta de que esto era una profecía bíblica. Dice el Salmo 22, 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno. Escuchen las palabras. Horadaron mis manos y mis pies. Horadar es hacer un agujero, ¿no? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Esto de contar mis huesos, precisamente la posición de la crucifixión, permitía ver, quedaba inclinado que podía ver su propio abdomen, ¿no? El Señor Jesucristo. Fíjense, tal vez David lo escribió porque a lo mejor en sus momentos de escapar, muchas veces pasaba meses huyendo, pasaba hambre y podía contar sus huesos precisamente por la situación en la que vivía. Es distinta a la situación del Señor Jesús, sin embargo sirvió como profecía para lo que hizo el Señor Jesús. Y versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Es como demasiado específico todo. Es decir, es casualidad. Una casualidad es algo que pasa una vez en un millón. Esto es demasiado específico y demasiado exacto de lo que vivió el Señor Jesús. Entonces, casualidad, acá no hay casualidad. Realmente una inspiración divina. Y fíjense con la exactitud con la que escribió el salmista, ¿no? Dice, vamos a leer nuevamente ahí en Mateo, el versículo 35, cuando le hubieran crucificado, repartir. Fíjense qué curioso, que el Salmo de David es más específico en lo que le hicieron a Jesús en la crucifixión que el mismo Mateo, ¿no? Cuando le hubieran crucificado, dice solamente Mateo, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Fíjense que lo tiene a David como un profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36. Y sentados, o sea, los guardias, le guardaban allí. ¿De qué le estaban cuidando? Dice, le estaban cuidando de dos cosas. Le estaban cuidando de que los amigos de Jesús no lo liberaran de su dolor, pero también lo estaban cuidando de que gente perversa no le haga más daño del que ya tenía. Dice que el propósito del guardia romano, ¿no? Históricamente cuentan, que el propósito era que nadie le aplique ni más ni menos justicia de la que merecía el apresado. El castigo era la crucifixión, los azotes y todo eso. Nadie podía ni tirarle una piedra ni hacerle nada. Entonces se quedaban ahí precisamente para cuidar de que no sufran ni castigo de más ni castigo de menos. Continuamos, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Vamos a terminar con esta parte que es una de las partes más magníficas de esta historia, porque esto aquí en Mateo solo pasa nuevamente como un detalle. Mateo era muy específico en contar la historia que pasaba tal cual y nada más. Por eso el Señor permitió que hubiese otros que relataran también la historia. En el Evangelio de Juan, esta historia va a cobrar otro sentido. Yo esto cuando lo leí, la primera vez que lo leí hace varios años, yo me quedé con la boca abierta. Fíjense, vamos a ir a Juan, capítulo 19. Acá quien relata, el relato de Juan, es mucho más personal. ¿Cómo se le llamaba Juan? O sea, el discípulo amado. Dice que era él el que cuando estaban a lo mejor durmiendo en algún lado, era el único que se animaba a recostarse sobre el pecho de Jesús. ¡Wow! O sea, tenía una relación muy personal, realmente muy íntima con el Señor. Entonces la forma de escribir de Juan obviamente es mucho más cercana al Señor Jesús. Y fíjense lo que escribe Juan. Dice Juan 19, versículo 19, dice... ¿Versículo 19? Sí, dice... Escribió, acá Mateo decía solamente que escribieron sobre él, pero Juan
explica que no, fue Pilato el que mandó a escribir esto. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito, escuchen, en hebreo, en griego y en latín, literalmente para que todos los de la región entendieran lo que decía. Recordemos una cosa antes de seguir leyendo. Recordemos que Pilato fue obligado a crucificarlo por los judíos, pero él dijo, no encuentro una acusación válida para condenar a este hombre, y al final termina lavándose las manos diciendo, porque él, si no, tenía problema, o con los judíos, o con Roma, con alguien iba a tener problema. Entonces dice, hagan lo que quieran, yo no soy responsable de la sangre de este inocente. Literalmente esas fueron las palabras de Pilato. Fíjense cómo continúa. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él decía que era el rey de los judíos. Versículo 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¡Wow! Puse lo que puse, o sea, yo sé bien lo que puse. Esto nos deja una duda, una pauta, pero es tremendo. Ya no es como lo cuenta Mateo solamente al pasar, ¿no? Acá hubo un tema especial con el cartel ese arriba. Muchas veces se dijo que eso era un cartel de burla. No lo pusieron los judíos al cartel, lo puso Pilato. Y lo puso en 3 idiomas para que todos leyeran Jesús Nazareno, rey de los judíos. Efectivamente Jesús era el rey de los judíos, era el verdadero rey de los judíos, era el verdadero rey de Israel, es el rey del planeta y el rey del universo, sin duda, ¿no? Y algo me dice que Pilato se dio cuenta. Yo no sé, no lo dice la Biblia exactamente, pero al leerlo así, lo que he escrito es escrito. Es como, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que... Algunos también pueden pensar que lo hizo para molestar a los judíos porque lo obligaron a crucificarlo, pero hay algo raro. Fue avisado por su esposa de antemano, él mismo no encontraba... Es más, cuando preparaba el mensaje, Carla me hacía acordar del pasaje cuando dice la palabra del Señor, el mismo Mateo dice que Pilato se maravillaba de Jesús de que no contestaba nada. ¿Por qué? Porque solamente con contestar se podría librar. Y se maravillaba, ¿cómo puede ser? Se asombraba, quedaba atónito que este hombre, teniendo todo para escapar, no dice nada. No dice nada. Bueno, y acá viene la parte extra bíblica, ¿no? Cuentan los historiadores, porque tenemos que saber que la historia bíblica es lo que nos sirve para la doctrina de la iglesia, pero también existe la historia secular, en la cual encontramos mucha más información. Ahí en la historia secular encontramos cómo murieron los apóstoles de Jesús, que no lo cuenta la Biblia, pero en la historia secular encontramos cómo murió cada uno. Bueno, cuentan los historiadores que luego de este acontecimiento, Pilato nunca más tuvo paz. Fíjense, Simón de Cirene muy probablemente haya sido el que llevó la palabra a su tierra, pero Pilato, teniendo el poder para liberarlo, escogió lavarse las manos. Él no era ninguna víctima. Ojo con verlo a Pilato como una víctima. Pilato era el único que tenía el poder para liberarlo, pero por temor al pueblo y por temor a Roma, él permitió una injusticia. Él no hizo la injusticia, pero él la permitió a la injusticia. Y dicen los historiadores que por culpa de ese momento en la historia de Jesús, arruinó la vida de Pilato para siempre. Luego de acá, fue degradado de rango, fue llevado a una ciudad más chica, ya no era acá era el gobernador, ya dejó de ser el gobernador, fue llevado a un pueblito más lejano, le dieron un rango inferior, fue castigado, ¿sí? Fue bajado de rango, y dicen los historiadores que nunca tuvo paz. Fue un hombre que vivió atormentado por lo que había hecho, toda su vida, hasta que muchos años después murió. Pero también otros historiadores dicen que la esposa de Pilato estaba entre las mujeres que ayudaban a los cristianos con distintas provisiones, ¿sí? Por lo que la palabra de Dios y la oportunidad de salvación no le faltó. Lo sabremos cuando estemos con el Señor, si Pilato fue salvo tal vez al final de su vida, pero de hecho, no me acuerdo el nombre, creo que era Claudia, no me acuerdo cuánto, ese era el nombre de la esposa de Pilato, el segundo nombre del apellido era raro, por eso no me lo acuerdo, pero esta mujer al parecer fue una de las que ayudó a los primeros cristianos monetariamente para sustentarlos a los discípulos de Jesús, a los predicadores, y a las distintas iglesias ayudaba. Y hay algunas iglesias ortodoxas antiguas, no sé si católicas o de qué tipo,
que la tienen como una santa. No me puedo acordar el nombre, Claudia tanto, no me acuerdo el nombre. La veneran como una santa porque ayudó a los primeros hermanos de la iglesia. Bueno, fíjense esto. Tanto con Pilato, y acá terminamos ya con esta conclusión, como con Simón de Cirene, Dios utilizó sus vidas para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Sí? De Simón de Cirene seguramente directamente, con Pilato tal vez a través de su esposa. Recordemos el sueño que tuvo la esposa de Pilato. ¿Sí? Ni Simón ni Pilato hubiesen elegido vivir ese horrible día. A ninguno de los dos les puedo garantizar que les gustó ese día. Tal vez fue el peor y al mismo tiempo el mejor día de sus vidas. Pero Dios lo permitió para que otros y ellos mismos tuvieran la posibilidad de salvación. Hermanos, cuando nosotros vivimos malos días, es muy probable que venga, que sea un momento que el enemigo sabe que vamos a poder hablarle la palabra de Dios a alguien. Dígame, ¿cuántas veces no han estado en una mala situación e inmediatamente después aparece alguien a quien que vemos que claramente le tenemos que hablar de Dios? ¿Sí? Este testimonio que yo lo he contado, este hermano no, no puedo saber qué hermano, pero este vecino que teníamos en la iglesia, que falleció la semana pasada, era alguien que apareció en mi vida, que iba a mi negocio, se quedaba a veces mucho tiempo. Literalmente yo lo he contado, ya me estaba resultando una molestia, porque si bien yo le trataba de hablar, pero él escuchaba poco y hablaba mucho, él quería contar su historia, su vida. Bueno, por la gracia de Dios le pude hablar lo básico, le pude hablar de Jesús, le pude hablar de que tenía que dejar esas ideas, esas personas tan leídas, que había leído tanto, que tenía un malambo mental entre Platón y Sócrates, y se desviaba, se iba, su mente se iba cuando le hablaba porque terminaba divagando en su propia información. Pero a pesar de eso, yo cada vez que él venía, oraba, Señor, vos lo trajiste acá, por favor, dame la paciencia y dame las palabras. Y el Señor, cada vez que él venía, alguna palabrita se llevaba. Es más, él mismo me lo decía. Él mismo me lo decía. Un día lo que le pude hablar fue de que él tenía que vaciar su mente porque él quería entender de Dios, pero no entendía. Y le pude decir, bueno, vos no podés entender al Señor porque vos lo querés entender con tu entendimiento de tus libros y de tus cosas. Y la fe no es así, se entiende de forma espiritual. Entonces ese día se fue diciéndome, me voy con esto que me dijiste, me dice. Tenés razón. Y otro día viene y le pude hablar sobre, él me preguntaba, pues siempre venía con dudas distintas. ¿Por qué había tantas iglesias? ¿Por qué estas cosas, las otras? ¿Por qué pensaban una cosa, la otra? Y le pude explicar. La palabra del Señor es una, el Señor Jesús dice esto. Los hombres somos seres humanos y cometemos errores. La culpa no es de Dios, es de los hombres, ¿no? Más o menos resumidas cuentas, eso es lo que le pude decir. Y ese día se fue, que fue, no sé si la penúltima vez que lo vi, se fue diciéndome, me voy de acá con esto. La culpa es de los hombres, no de Dios, ¿no? Y bueno, fueron distintas palabras. Tenía otro teólogo que él, según era un amigo de él, que también le hablaba de Dios. Palabra de Dios, al igual que a Pilato, al igual que Simón de Cirene, no le faltó. Y me quedé con esa paz, de decir, bueno, no pude hacer mucho porque quise hablarle mucho más de Dios, pero él abría poco su oído, su entendimiento. Pero, hermanos, para mí fue una prueba, porque el hombre estaba enfermo, tenía un problema en la garganta, tenía aliento enfermo, el aliento enfermo se mezclaba con el olor a cigarrillo constante que tenía, me hacía mucho daño, usted no tiene ni idea del daño que me hacía estar al lado de él, me hacía mucho daño, y las veces que aguantaba el aire, yo lo escuchaba hablarme de frente, y yo me daba vuelta un segundo como que miraba algo en la computadora, tomaba una bocanada de aire para soportar el aliento y lo seguía escuchando de frente. Y el Señor me dio la fortaleza para poder escucharlo cada palabra que me decía. Y bueno, hoy en día, por la gracia de Dios, puedo no tener la culpa de no haberlo rechazado, porque cualquier persona capaz que por el olor, no, anda para allá, que me estás molestando, que qué sé yo. Y no voy a estar, o verlo de lejos. Yo a veces lo veía de lejos y llegaba al negocio y veía que me estaba esperando sentado afuera del negocio. Señor, ¿por qué? Bueno, el Señor tenía su motivo y era que yo le hablara. Lo poco que él quiso escuchar, solamente nos queda la esperanza, como Pilato, nos queda la esperanza de que al final de sus días haya reflexionado en la palabra de Dios. A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias molestas en nuestras vidas, hermanos, pero esa molestia momentánea puede ser la oportunidad perfecta para la salvación de alguien más. Así que no descuidemos el testimonio, no descuidemos la atención a los que necesitan la palabra de Dios. ¿Amén? Amén.
Que el Señor les bendiga y espero que haya sido de mucha bendición.